buenas tardes a todos, ¿cómo están? Les voy a hablar sobre el trauma craneoencefálico. Antes de realizar esta presentación, pues digamos que di muchas vueltas sobre el enfoque más adecuado que debía tener, ¿cierto? Entonces voy a tratar de hacer un enfoque algo práctico, no tanto artículo ni tanta evidencia, sino un poco más centrados en nuestra realidad. Entonces, para eso me gustaría saber qué personas trabajan en servicio de urgencias. Urgencias. Okay. Consulta. Ok, listo. ¿Quiénes tienen acceso a tomografía? Ninguno le llegan tomografías ni cuando pide, bueno. Entonces, el trauma de cráneo es, sin lugar a dudas, la primera causa de consulta en todos los servicios de urgencias, ¿cierto? De ahí que pues todos los médicos nos veamos enfrentados a esta patología en algún momento o en muchos momentos de nuestra vida laboral. Es una de las principales causas de muerte y de discapacidad. Creo que a nivel mundial la segunda o la primera o la segunda con las enfermedades coronarias, se la disputan dependiendo del país que hablemos. Esta estadística es bien interesante: cada 7 segundos hay un trauma craneoencefálico y cada 5 un paciente fallecido por un trauma craneoencefálico, teniendo pues un costo extremadamente alto de 200.000 pacientes con secuelas graves de trauma en Estados Unidos. En Colombia las estadísticas no son tan claras, pero sabemos que no estamos pues como lejos de la incidencia y la prevalencia del resto de América Latina. La causa más importante son los accidentes de tránsito, ¿cierto? Eso, a pesar de que la violencia es muy importante, aún en Colombia la principal causa de trauma craneoencefálico siguen siendo los accidentes de tránsito. Acá te cambió tu vida, ¿cierto? Entonces eso es una realidad. Los más afectados son los motociclistas, las personas más vulnerables, posteriormente los peatones y luego los ocupantes de vehículos. Posteriormente están las caídas, sobre todo hacia las edades extremas de la vida, y un poco menos frecuente, pero no menos importante, las agresiones por arma de fuego y por arma cortocontundente, que no son raras pues en nuestro medio. Bueno, es una incidencia demasiado alta. Los picos de presentación son obviamente las personas jóvenes, que son los que más moto manejan. Un segundo pico en los ancianos por las caídas, y siempre es más frecuente en los hombres que en las mujeres. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo un trauma craneoencefálico? Es una cosa relativamente sencilla, ¿cierto? Una cuestión de contenido y continente. Entonces, la cabeza tiene 3 ocupantes primordiales, que son la sangre, el líquido cefalorraquídeo y la masa encefálica, ¿cierto? Estos se encuentran dentro del cráneo, y cuando hay alteración o algún ocupante de estos excede la normalidad, pues los otros se tienen que acomodar. Entonces es lo que ocurre cuando hay un hematoma. Un hematoma no es sino sangre en un espacio que no debe estar, ¿cierto? Entonces lo que intenta el cerebro es compensar este nuevo volumen disminuyendo el líquido cefalorraquídeo. Eso hasta cierto punto puede compensar y, digamos, no dar muchos síntomas en los pacientes cuando los hematomas son pequeños, pero posteriormente sobrepasamos una curva de volumen y el líquido ya no es capaz de compensar el líquido cefalorraquídeo, entonces el cerebro se ve afectado.
Lo último que se compromete entonces es la circulación o el aporte de flujo sanguíneo a la masa cerebral. Ahí ven los volúmenes, y esto es simplemente lo que les explicaba, qué es lo que pasa cuando hay un ocupante nuevo en nuestro cráneo, ¿cierto? Que es, digamos, muy frecuente en el trauma cráneoencefálico. Esto me perdonan en inglés, pero básicamente lo que quiero decir aquí es que hay dos tipos de lesión en el trauma. Una lesión primaria, que es imposible de nosotros controlar, ¿cierto? Que es la injuria o la noxa que sufre el paciente en el momento mismo que tiene el golpe, ¿sí? Entonces este es responsable del hematoma subdural, del hematoma epidural, del parte del edema cerebral o del daño axonal. Y hay una lesión secundaria que está desencadenada por este trauma primario, ¿cierto? Que es en la que los médicos podemos intervenir, ¿sí? Entonces, después de que se produce esta noxa, el cerebro reacciona, y reacciona como casi cualquier tejido en el cuerpo, inflamándose, ¿sí? Entonces, esta inflamación cerebral lleva a una serie de cambios, ¿cierto? En el metabolismo cerebral, un aumento rápido de la glucosa, una mayor demanda de oxígeno, una mayor demanda de sangre, ¿cierto? Un cambio del pH, ¿sí? Un cambio de la presión intracraneana, ¿cierto? Aumenta, hay un contenido nuevo, entonces la presión dentro del cerebro ya no es la misma. Esta parte es la que podemos modificar los médicos, ¿cierto? ¿Cómo? Entonces el objetivo primordial, quiero que tengan en cuenta en el trauma cráneoencefálico, es tratar de evitar el daño secundario. ¿El daño secundario cómo se evita? Se evita manteniendo el paciente con unas variables casi normales. O sea, manteniendo un paciente con trauma cráneoencefálico con una presión arterial normal, no hipotenso, no hipertenso. Manteniendo el paciente bien saturado. Manteniendo el paciente con una glicemia o con una glucometría normal. Y más o menos todas las variables fisiológicas a la normalidad. Ya vamos a hablar un poco más en detalle de cada una, pero digamos que es como el primer mensaje que quiero que quede claro en el auditorio: evitar el daño secundario. ¿Listo? Bueno, después de esto, entonces, les quería mostrar aquí que siempre hemos clasificado el trauma cráneoencefálico según la escala de coma de Glasgow. Entonces, supremamente importante todos tenerla en mente, ¿cierto? Porque marca el pronóstico y hacia dónde vamos con el paciente. Vemos aquí unas estadísticas de cómo es la mortalidad de los pacientes, cómo tal vez ha aumentado un poco la mortalidad de los Glasgow más bajos, ¿cierto? Eso probablemente porque ahorita somos un poco más conservadores con los pacientes que tienen Glasgow más bajo a la hora de realizar procedimientos, ¿sí? Porque el paciente se salva, pero quedan unas condiciones pues para nada agradables o viables. Entonces, bueno, hay daños que no podemos reparar, es otra realidad que tenemos que tener en cuenta. Esto es muy interesante porque, si ven, los pacientes con Glasgow B3, la mortalidad es el 90%. Dice que la sobrevida funcional es el 5%, pero la sobrevida funcional, ese 5%, son pacientes que en realidad no tenían un Glasgow 3, ¿cierto? O sea que el Glasgow está alterado por alguna otra situación en el momento, por ejemplo un shock hipovolémico. Por eso el Glasgow siempre se debe evaluar después de que el paciente está reanimado. Entonces el Glasgow, el primer Glasgow realmente valedero en los pacientes con trauma cráneoencefálico es el que yo realizo después de realizar una adecuada reanimación. ¿Listo? Entonces, porque un paciente con Glasgow 3 real, con una lesión estructural cerebral, pues nunca alcanzará una buena clase funcional. Bueno, entonces aquí yo creo que esto es vital para todo el que quiera atender a un paciente con trauma cráneoencefálico, y es saberse la escala de coma del Glasgow. Esta no es spam, hay cosas que uno va y mira, hay cosas que uno tiene tiempo de revisar, pero esta es una de esas que siempre hay que tener en la memoria, sobre todo pues los médicos que trabajan en el servicio de urgencias.
es relativamente sencilla, ¿cierto? Tengo un modo de aprendérnosla, y es que de la respuesta ocular empezamos contando en 4, la respuesta verbal en 5 y la respuesta motora en 6. 4, 5 y 6. Útil para los estudiantes, 4, 5 y 6. Entonces, después de que usted sabe que 4 es apertura ocular espontánea, entonces empieza a restarle. Si no es espontánea, entonces pues intentémosle al llamado. Entonces el que hace una respuesta o una apertura ocular al llamado tiene 3, ¿cierto? Y si el paciente no le responde al llamado, entonces pues lo que sigue es hacerle dolor. Es inadecuado revisar al paciente en primera instancia con dolor, ¿cierto? Porque no sabemos si el paciente llegó simplemente dormido, lo traen de la casa y suele suceder. Usted lo pellizca, uy, doctor, ¿qué le pasó? Bueno, entonces, por eso, la forma adecuada de hacerlo es la respuesta ocular 4, verbal 5, motora 6. Entonces, 4 espontánea, 3 al llamado, 2 al dolor, y 1 no responde. Entonces, tengamos en cuenta que el mínimo puntaje de la escala de coma de Glasgow es 3, ¿cierto? Esta charla traté de hacerla un poco de acuerdo a las experiencias que he tenido, o cómo me han llegado pacientes, o qué cosas he visto yo que hacen los médicos de forma un tanto inadecuada. Entonces, por ejemplo, no existe un paciente que llegue en Glasgow 2, ¿cierto? Aunque a veces queden las historias, paciente que llega en Glasgow 2, eso no existe, ¿listo? Entonces, es supremamente importante, porque según el Glasgow que tenga el paciente, yo tomo decisiones, ustedes toman decisiones que pueden ser muy diferentes entre un Glasgow y otro. Entonces, digamos, con la respuesta ocular, vamos con la respuesta verbal. Entonces, 4, la respuesta verbal 5. Entonces, 5 es un paciente que usted le dice qué día es hoy, y él sabe, hoy estamos a octubre 19, 20 del mes del año 2017. Ese es un paciente orientado. ¿Qué sigue? Pues si no está orientado, está desorientado. Uy, doctor, no, ¿qué día es que es hoy? ¿Qué día es? Es como martes. Entonces el paciente ya no puede tener Glasgow 15, ¿cierto? Sino que si está desorientado, tiene Glasgow 14. Hay algunas cosas que pueden modificar el Glasgow en los pacientes con trauma, pero se debe consignar como que el paciente está desorientado, ¿cierto? Después de desorientado, entonces ya sigue confuso. El paciente no solamente no sabe la fecha, sino no interactúa adecuadamente con usted, dice algunas palabras, puede decirle algunas frases, pero no tiene un lenguaje lo suficientemente claro y está confuso. El 2, entonces, el paciente ya no dice unas frases elaboradas, ¿cierto?, sino que ya solamente dice algunas palabras. Listo. Y el 1, pues el paciente no responde. Y vamos con la respuesta motora. Entonces, 4, 5 y 6. Entonces, el 6 es el paciente que usted le obedece. Entonces, tóquese la oreja derecha con la mano izquierda. Así sabe usted integralidad de los hemisferios, ¿cierto? El 6, pues el paciente ya no obedece. Entonces el paciente localiza. Cuando el paciente no obedece, entonces hay necesidad de hacer un estímulo doloroso normalmente. Eso, o aspirarlo, o hacer que se mueva para saber qué respuesta motora tiene. Normalmente es un estímulo doloroso que se hace sobre el nervio supraorbitario, o que se hace sobre el lecho ungueal, o que se hace en el pezón. Ojalá el estímulo doloroso sea central. También ocurre que los pacientes con trauma raquimedular a veces dan falsos Glasgow, ¿cierto? Porque el paciente no siente nada de aquí para abajo y usted le hizo dolor en un pie. Entonces, no lo sintió. Por eso tratamos de que el estímulo doloroso sea central. ¿Listo? Clavecitas. Entonces, el que no obedece y localizar significa que el paciente, usted le hace el estímulo doloroso y es capaz de, con la extremidad contralateral, ubicar el dolor. ¿Listo? Entonces usted le hace dolor y él prácticamente le quita la mano. Si el paciente intenta levantar la mano pero no llega al sitio doloroso, entonces eso no es localizar, sino que eso es flexionar al dolor. ¿Ok?
Y ya seguimos con las posturas anormales, que una es rigidez flexora, que es esto, y otra que yo llamo acelerar la moto, que es rigidez extensora. Cuando usted le hace dolor, el paciente no localiza, sino que hace rigidez flexora, extensora. Esto ubica la lesión normalmente por una compresión en el tallo cerebral. ¿Listo? Entonces usted ya sabe que el paciente tiene rigidez, pues la cosa está grave. ¿Listo? Ahora, un paciente puede tener rigidez de un lado y localizar del otro. ¿Por qué no? Claro que sí. ¿Cuál Glasgow consigna usted? Siempre se consigna la mejor evaluación del paciente. ¿Listo? Siempre se consigna la mejor evaluación. ¿Por qué? Porque ese paciente un potencialmente rescatable, ¿cierto? El hemisferio que está disfuncional se puede aún rescatar, no tiene un compromiso global, ¿sí? Entonces, siempre se consigna el mejor Glasgow que dé. Bueno, después de tener eso supremamente claro, que espero ser muy gráfico y que todos lo recuerden para el resto de su vida, entonces ahora sí vamos a clasificar el trauma craneoencefálico. El trauma craneoencefálico se divide en leve, moderado y grave, o antes severo, pues, que la palabra ha cambiado un poco, pero en el fondo es lo mismo. Entonces los escenarios, eso usted hoy en día, para ser práctico, si usted tiene tomografía o no tiene tomografía, la cosa cambia mucho. ¿Listo? Entonces, usted está en un primero, segundo, bueno, tercer nivel, todos tienen tomografía, y le llega un paciente con un TEC leve, un TEC moderado, un TEC grave, diferente a si usted está en un primero o segundo nivel y tiene tomografía, ¿cierto? Digamos que cambia un poco la cosa en cuanto a lo que usted debe saber sobre ese paciente y lo que usted debe saber hacerle. Y el tercer escenario es si usted está en consulta, que también le puede llegar un paciente con un trauma craneoencefálico a la consulta, ¿por qué no? No es lo más frecuente ni es el escenario más común, pero llegan ocasionalmente algunos que han tenido trauma y llegan varios días después. Entonces, TEC leve es un paciente que tiene un Glasgow 13, 14 o 15. Entonces vamos a ver si usted está en Cáceres, ¿cierto? Y entonces usted le llegó un paciente con trauma craneoencefálico, se cayó de la moto, el paciente tuvo un golpe en la cabeza, ¿cierto? No lleva casco, por allá casi no se usa casco, y usted tiene que saber qué es lo que le tiene que hacer al paciente. Entonces, primero, todo paciente con trauma craneoencefálico leve debe observarse mínimo 6 horas, ¿listo? Entonces está mal, eso fue un golpe en la cabeza leve, acetaminofén, dipirona, para la casa. Listo, mínimo 6 horas. ¿Por qué? Porque hay hasta un 10% de esos pacientes que pueden tener una lesión que evoluciona en esas 6 horas y se puede deteriorar. ¿Ok? Entonces, primera cosa muy importante. Segundo, casi todos llegan con dolor moderado a intenso, ¿cierto? Y aunque sea un trauma craneoencefálico leve, hay que tratar de evitar la injuria secundaria, ¿cierto? Y el dolor aumenta la presión intracraneana, el dolor no es confortable. Nuestra razón de ser, el médico nace para controlar el dolor. ¿Listo? Entonces en esas 6 horas, la analgesia. ¿Qué analgesia? Entonces evitemos el tramadol, ¿ok? Da náuseas, vómito, y nos puede confundir si el paciente, el vómito y las náuseas son por el trauma o son por el tramadol. Entonces, hagámonos amigos de la dipirona, diclofenaco, acetaminofén, que son mucho más seguros en este paciente. ¿Ok? El paciente vomita, entonces le ponemos antiemético. ¿Cuál? Metoclopramida está perfectamente bien. Usamos gastroprotección. La respuesta es sí. Listo. Siempre, ojalá. Porque el trauma craneoencefálico es un detonante de cortisol, ¿cierto? Y de adrenalina, y entonces muchos de esos pacientes con trauma y dolor tienen úlceras por estrés, las queremos evitar. ¿Listo? O con esta,
Todos los pacientes con trauma craneoencefálico, glucometría, ¿cierto? Todos los pacientes con trauma craneoencefálico, glucometría. Usted en los antecedentes se va a dar cuenta, pues, si el paciente es diabético o no. Evitamos los destrozados, ¿cierto? O las soluciones hipotónicas, las evitamos al máximo en trauma craneoencefálico, excepto si el paciente está hipoglicémico, que tampoco es raro. ¿Cuál es el caso? El caso es un paciente diabético 1 o 2 y se aplicó su insulina y hizo una hipoglicemia y tuvo un trauma craneoencefálico. Puede ser leve. Entonces, por eso siempre hay glucometría. En ese paciente, si usted tiene una glucometría baja, menor de 50 o menor de 60, el paciente está asintomático, es prudente colocarle destrozado, ¿cierto? Aunque es voz populi que los hipotónicos, los destrozados, no se usan en trauma craneoencefálico, excepto este. ¿Listo? Bueno, usted debe hacerle la escala de Glasgow al paciente cada hora. ¿Listo? ¿Qué es significativo? Significativo es una caída de 2 o más puntos en la escala de Glasgow. O sea que si el paciente está en Glasgow 14 y usted lo encuentra en 13, esa no es un motivo de remisión. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el paciente llegó con los ojos abiertos y usted lo recostó, entonces ya no tiene apertura ocular espontánea, sino al llamado. Entonces un punto de caída en la escala del Glasgow no es significativo. Para decir que un paciente tiene un deterioro neurológico debe tener caída de 2 puntos. ¿Ok? Y eso indica que usted pues no tiene tomografía, no se debe quedar con ese paciente donde esté. Ahora, ¿qué pacientes con TEC leve es mejor remitir? Listo. Entonces, paciente si no tiene tomografía, o mejor dicho, lo mismo, ¿cuáles son las indicaciones de tomografía en TEC leve? Para decirlo de otra forma, que también hay que tenerlas bien claras porque eso cambia mucho. ¿Usted qué hace con el paciente? ¿Lo manda para la casa o lo manda a que le hagan una tomografía que puede ser en el mismo pueblo o puede ser en un nivel mayor? Entonces, son los siguientes. Pérdida de la conciencia por más de 10 minutos. Asumimos que un paciente que llega inconsciente al hospital normalmente tiene pérdida de conciencia más de 10 minutos. Entonces ese paciente tiene indicación de una imagen. ¿Listo? Es un poco difícil contabilizar el tiempo, pero el que llega inconsciente normalmente necesita una escanografía. 2. Paciente con una convulsión inmediata. No siempre es indicativo de lesión cerebral, pero la probabilidad aumenta un 30-40% de que un paciente tenga una lesión intracerebral cuando tiene una convulsión inmediata. Entonces, paciente con convulsión inmediata. 3. Paciente con fístula de líquido cefalorraquídeo. No es raro que un paciente esté en un Glasgow bueno, 14 o 15, haya tenido un trauma sobre todo frontal o temporal y tenga salida de líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo sabe usted que es líquido cefalorraquídeo y no es sangre? Entonces hay un signo que se llama el signo del halo. Entonces usted agacha al paciente, ¿cierto? Y le sale una gotica. ¿Será sangre o será líquido? Usted lo pone en una sábana blanca, ¿cierto? Y si es líquido cefalorraquídeo, entonces los glóbulos rojos quedan al centro y el líquido se abre. Entonces eso se llama signo del halo. Y ahí usted sabe que es líquido cefalorraquídeo. Ese hay que remitirlo aunque esté muy bien. ¿Por qué? Porque tiene riesgo de meningitis. ¿Ok? Bueno. Paciente que tenga deterioro de 2 o más puntos, obviamente. Paciente que tenga, aunque no tenga fístula, tenga signos de fractura de base de cráneo, que son signo de la batalla, o sea, una equimosis mastoidea o una equimosis periorbitaria. ¿Ok? 5 minutos no más. Y Ave María. Démosle pues rápido. TEC moderado. Si no tiene tomografía, todos los tiene que remitir. Diferente. ¿Qué tiene que ser diferente? 1. Collar cervical siempre. TEC leve, usted lo puede examinar y le puede decir si le duele o no el cuello. Si el paciente no le duele el cuello, no es mandatorio hacerle la radiografía de columna cervical. En el TEC moderado siempre hay que hacerle la radiografía de columna cervical. Obviamente el TEC leve también hay que monitorizarlo, pero ese monitoreo no es continuo, ¿ok? Sino
cada hora de acuerdo a los recursos que usted tenga disponible. En el TEC moderado usted debe realizar un monitoreo continuo, o sea que el paciente tiene que estar siempre con oximetría, con tensiómetro y con pulsimetría. Normalmente TEC moderado son pacientes agitados. ¿Sedarlos o no? Es difícil responder esa pregunta, ¿cierto? Todo depende. Porque usted se puede confundir y no saber si el paciente tiene un deterioro neurológico o si es que está respondiendo al medicamento que usted le puso. Pero digamos que en un servicio de urgencias se vuelve un caos manejar a un paciente agitado. La sedación no está mal, listo, en esos pacientes. Unas medidas básicas antiedema, ¿cierto? Cabecera a 30 grados, disminuye eso, o más bien aumenta el retorno venoso y por lo tanto disminuye la probabilidad de edema cerebral, que en este paciente sí es mucho más frecuente. ¿Ok? ¿Qué más hay que hacerle a este paciente? No más. TEC grave. TEC grave todos se intuban. Entonces, Glasgow 8 o menos. A veces yo diría que 9. Muy importante, lo más importante de todo. Cuando llega el paciente con TEC grave, hacer el control primario, ¿cierto?, de los sitios de hemorragia y intubarlo de una manera adecuada. ¿Qué es una manera adecuada? Que no aumente la presión intracraneana y ojalá que el tubo quede en la vía aérea, listo, que no quede esofágico, que eso pues ocurre, y intubar a un paciente con un politrauma no es tan fácil como uno cree. Recomendaciones, tiritos, tips: no le dé miedo relajar al paciente. La clave para usted intubar bien a un paciente es relajarlo, listo. Usted un paciente a punta de midazolam y fentanil es muy difícil intubarlo. ¿Listo? Mientras el paciente esté haciendo fuerza, tosiendo, no, es demasiado difícil. Entonces no le dé miedo relajarlo. ¿Qué utilizamos? Succinilcolina. Mucho tiempo se habló que aumentaba la presión intracraneana. Hoy en día sabemos que eso es un efecto muy leve y transitorio y se puede utilizar para el trauma craneoencefálico leve. Relajantes como rocuronio, que es de acción corta, preferiblemente, ojalá si hubiera de acción corta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si el paciente ventila solo, pues usted no tiene que quedarse ventilándolo y de pronto tiene de ese accidente otros 3 o 4 para atender, ¿cierto? Cosas muy importantes, siempre poner sonda vesical, ¿listo? ¿Por qué? Es un paciente que potencialmente usted le va a tener que poner diuréticos, ¿cierto? Manitol, o en el que usted va a tener que usar medidas antiedema, el que usted tiene que hidratar, y el paciente puede estar en un coma superficial, ¿cierto? Tener todavía sensación de vejiga llena y es supremamente incómodo y aumenta la presión intracraneana. Entonces hay que ponerle la sonda vesical. Si le va a poner manitol, con mayor razón. Otra cosa, siempre también usar collar cervical en estos pacientes. No hiperventilarlo, eso es muy importante. Antes hiperventilamos un poco los pacientes con trauma craneoencefálico, tienen peor pronóstico los que se hiperventilan que los que no, que eso aumenta la vasoconstricción cerebral y da isquemias postraumáticas que pues son más deleterias que no hiperventilarlo. Obvio, este paciente va a unidad de cuidados intensivos, tiene que ir en remisión y sí o sí necesita una neuroimagen. Profilaxis anticonvulsivante, pacientes con Glasgow menor de 10, listo, o sea, TEC moderado algunos y todos los de TEC severo, profilaxis. ¿Con qué la hacemos? Todavía con fenitoína, normalmente usamos 1 gramo, vienen ampollas de 250, se diluyen en solución salina, no en dextrosa, listo, solución salina, no en dextrosa. Hace una cristalización con la dextrosa y si usted lo pone así, da una flebitis química tremenda. Entonces, otro tiro ahí. Bueno, si usted tiene tomografía, pues, o si no tiene, le aseguro que va a tener, ¿cierto? Muchos primeros niveles ya tienen y entonces, digamos que no hay radiólogo definitivamente en las noches, ¿sí? O muchos segundos o terceros niveles tienen tomografía y el médico la manda, pero no hay quien, digamos, la lea a esa hora y el médico tiene que interpretar qué es. Entonces, supremamente importante, si usted
labora o piensa laborar en alguno de esos sitios, tener unas nociones básicas acerca de tomografía. Entonces, ¿qué me he dado cuenta yo? Que normalmente los médicos nos equivocamos en las cosas normales. ¿Listo? Lo anormal es relativamente sencillo de ver, pero lo normal, ¿será que sí? ¿Esto será un sangrado o no será un sangrado? Entonces, normalmente esto, ¿cierto? 2 puntos blancos son las arterias carótidas en un TAC simple de cráneo. Esto, las lesiones se nombran en tomografía con densidades. Entonces, son hipodensas y hiperdensas o isodensas de acuerdo a cómo estén en relación al parénquima del cerebro. ¿Listo? Entonces, ¿qué es hiperdenso? Es la sangre o el calcio. Entonces, lo que sea blanco, mejor dicho, para hablar palabras claras, lo que sea blanco es calcio o es sangre. ¿Qué se ve con calcio? Se ve con calcio de la glándula pineal, que está por aquí. ¿Listo? Es normal. Este no es normal, pues, porque este tiene un tumor, pues es que es más difícil encontrar un TAC normal que uno anormal. Este es un hematoma, entonces se ve blanco, entonces la sangre o el calcio se ven blancos. Los plejos coroides se calcifican, ahora en pacientes jóvenes, y la glándula pineal también. Una en la que se equivoca muy frecuentemente es esto. Esto blanco aquí es el seno sigmoides, es sangre, pero es sangre normal, por ahí tiene que ir. ¿Listo? Este. Y este. Este blanco es sangre, pero es sangre normal, ese es el seno transverso. ¿Ok? ¿Es claro, más o menos? Listo. Este sí es anormal, es un hematoma frontal. Ahora este es el mesencéfalo, muy importante, ¿cierto? En el trauma craneoencefálico, estas se llaman las cisternas perimesencefálicas. Resulta que cuando un paciente tiene edema cerebral, estas cisternas no se ven bien o se borran. ¿Ok? ¿Cómo sabemos que se borran? Lo negro es líquido cefalorraquídeo. Entonces lo negro en el TAC es aire o líquido. Entonces, estos son los ventrículos y por eso se ven negros, porque están llenos de líquido cefalorraquídeo, y por aquí el espacio subaracnoideo circula líquido cefalorraquídeo. Cuando se pierde ese líquido cefalorraquídeo significa que hay algo que está haciendo compresión. Puede ser un hematoma o puede ser edema cerebral. Entonces, muy importante que el médico reconozca por lo menos qué es normal y qué es anormal. Ya. Entonces, ¿qué lesiones se puede encontrar usted? Un hematoma epidural, ¿cierto? ¿Cómo sabemos que es epidural y no subdural? Por la forma. Entonces este hematoma tiene una forma de balón de fútbol americano. Entonces el hematoma con forma de balón de fútbol americano es epidural. Significa que está por encima de la dura madre. Buen pronóstico. Listo. Es más, aún operándolo en Glasgow bajo, relativamente bajo, la probabilidad de sobrevida y de buenos resultados funcionales son muchos. ¿Cuál es la historia de este? La historia de este es la que tiene un periodo lúcido. Significa que tiene el trauma craneoencefálico, el paciente pierde la conciencia, la recupera, ¿cierto? Tiene dolor de cabeza y posteriormente empieza con deterioro de conciencia. Periodo lúcido, hematoma epidural. ¿En quiénes? En jóvenes. En viejos es más raro. Se asocia a una fractura craneal. Eso no quedó bueno. Aquí las cisternas se perdieron del todo. Este cuerno temporal se dilató porque este está comprimido y el paciente está anisocórico. Lo que pasa es que la foto no me ayuda. Entonces ese es este mismo paciente de este gran hematoma epidural, ¿cierto? Entonces si lo vemos más abajo la tomografía, pues tiene pérdida de las cisternas, colapso del ventrículo lateral del mismo lado y dilatación del lado contrario. Eso es un signo de herniación cerebral, es una hernia uncal. Clínicamente el reflejo es una anisocoria o una pupila midriática de este mismo lado, o sea, del lado del hematoma. Eso es para correr, listo. Si usted tiene un hematoma, un paciente con un TEC y está anisocórico, es una urgencia, el paciente es potencialmente salvable, listo. Ese es un caso para usar manitol, ok.
gramo por kilo, o sea, más o menos un paciente adulto son 300 centímetros cúbicos, listo. No usen 70, que es muy poquito, esas son dosis de mantenimiento. En bolo, la dosis de manitol es 300 miligramos. Este hematoma subdural agudo, entonces este tiene forma de media luna, o de una luna en creciente, o bueno, en menguante, llámela como quiera, pero no es fútbol americano. Este tiene un pronóstico mucho más malo, este se asocia a un daño axonal difuso en la gran mayoría de pacientes, y en este las fuerzas que produjeron el trauma son mucho mayores que las del hematoma epidural. Hemorragia subaracnoidea traumática se refiere a esta sangrecita que hay acá, si ven que es blanco, o sea que es sangre, ¿cierto? Y está, en este lado hay un espacio subaracnoideo normal, esto se llama el valle silviano, y en este lado está con sangre. No es una lesión de gravedad, no es una lesión quirúrgica, al contrario de las otras dos. Esta es de buen pronóstico, la gran mayoría de los casos. Y este que es el hematoma intracerebral, entonces ahorita usted tiene sangre, pero la sangre ya está dentro del cerebro. Este también tiene un hematoma epidural aquí, ¿cierto? Y un hematoma intracerebral aquí y otro hematoma intracerebral acá. Entonces esas son las lesiones, digamos, que usted debe identificar en la tomografía y que debe identificar cuál es cómo es una tomografía normal. Finalmente, la contusión hemorrágica, esta es muy frecuente en los pacientes borrachitos. Entonces usted le llega al borrachito con el TEC moderado, muy agitado, le pone un poquito de sedación, el borrachito da brega toda la noche, no deja dormir el médico, la enfermera, y finalmente el borrachito dejó de molestar. ¿Ves qué tan bueno que el borracho se calmó? Resulta que cuando ese borrachito se calma es porque esta contusión ya tiene un edema significativo y el paciente tiene una herniación cerebral. Entonces otra cosa bien importante es los pacientes con trauma cráneoencefálico bajo efectos del alcohol. Listo, eso hay que estar ojo vivo. Esos a veces llegan a la consulta. Es que mi papá se emborrachó el fin de semana y está como todo apendejado, ¿cierto? Ese es este paciente con una contusión. ¿Listo? Ese no lo deje ir para la casa, que es que está deshidratado. Ese más bien hágale la tomografía, mándelo por urgencias, que muy probablemente sea una contusión cerebral. Estos son los ojos de mapache, bueno, no estos, pero unos parecidos, y se correlacionan con las fracturas de base de cráneo. No son de urgencia, pero sí necesitan una tomografía, listo, porque esto, abrir el seno, tiene una probabilidad media alta de hacer un absceso cerebral con los días, ¿ok? Entonces, probablemente no necesite usted mandarlo inmediatamente, pero sí necesitan tomografía. Ahora otro estigma, ¿cierto? Y es que pensamos que cuando hay disposición de masa encefálica, el paciente, ya se murió, ese paciente ya, se murió. Eso no es así, ¿listo? Una niña del Chocó, una herida por arma de fuego, obviamente una bala perdida, ¿cierto? Y tiene exposición de masa encefálica. ¿Qué hay que hacer? Este también es un típico de algo que normalmente me llega, que uno dice, qué bueno cambiar esa conciencia. Y es que tenemos la concepción de que las heridas por arma de fuego no se suturan, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en cirugía general nos enseñaron que heridas por arma de fuego en tronco, extremidades, nunca se suturan. Resulta que en el cráneo es todo lo contrario. Todas las heridas se suturan, porque esta niña no se muere porque le salga un poquito de masa encefálica. Esa niña se muere por un choque hipovolémico, porque el cerebro está muy irrigado, mucho, el cuero cabelludo está supremamente irrigado. Entonces, toda herida que usted tenga oportunidad de suturar antes de mandar al paciente, hágalo. Está salvando ahí, si no el paciente, sí muchos glóbulos rojos, que el choque hipovolémico afecta tremendamente el pronóstico del trauma craneoencefálico. ¿Listo? Entonces, siempre que tenga oportunidad, sutúrelo. Heridas por arma corto contundente, machete, asadón, etcétera, no son infrecuentes. También, mientras tenga la oportunidad de suturarla, sutúrela. ¿Okay?
Y en consulta, dos cositas de consulta. En consulta te le llega el paciente que tuvo una caída de un caballo, una caída de una altura, se cayó borrachito y ahorita tiene dolor de cabeza, mareo, se siente lento, ¿cierto? Va 1 mes o 2 meses del trauma craneoencefálico. Ese tiene indicación de imagen, listo, porque hay que descartarle un hematoma subdural crónico. ¿Ok? Hematoma subdural crónico se produce 15 a 20 días después del trauma inicial y esos son los síntomas. Luego empieza con debilidad en una mano, hablar incoherencias. Ese es el famoso viejito apendejado, hematoma asegurado. ¿Listo? También se produce en jóvenes, no es exclusivo de viejitos. Hay jóvenes que tienen hematomas subdurales crónicos. Después de que usted le descarta eso, le hizo la tomografía y no tiene nada, entonces entramos a un síndrome post-TEC. Síndrome post-TEC dura más o menos 6 meses, paciente se siente embobado, ya no piensa con la misma velocidad que pensaba antes, no es capaz de hacer las cuentas igual de rápido, le hablan en la casa y él no responde, y no es porque no le quiera responder a la mujer, sino que de verdad tiene una concusión cerebral. El tratamiento de eso es como el de una migraña, más o menos parecido, imipramina es lo que se recomienda y analgésicos comunes. Hay unos que no se alivian mucho, eso se los dejamos a los amigos neurólogos clínicos, que son muy buenos para eso. Y eso es todo, muchas gracias. Si tienen preguntas, dudas, inquietudes, palabras raras.